Así de pie, abra su Biblia en Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Yo leo la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Quiero leerlo de nuevo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. También en Hebreos 11:6, me gusta este versículo. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gracias a Dios por su palabra. Pueden sentarse. Hemos estado hablando y hemos estado predicando esta serie que yo le he titulado La paradoja del poder. Y yo quiero predicarle este mensaje que supone que se lo predicara el domingo pasado, pero teníamos la bendición de tener al doctor Navas aquí y de tener al pastor Beni, al doctor Beni aquí. Y yo pues, para ponerme al día, pues lo predico hoy, y así el domingo pues seguimos con al día. Y hoy yo quiero hablarle de lo que significa vivir enfocados en la fe. De lo que significa vivir enfocados en la fe. Mire, todos sabemos que la vida está llena de tormentas. La mayoría de las tormentas que llegan a nuestras vidas son pasajeras y menores. No todas las tormentas que llegan es para que usted se ahogue en un vaso de agua. Hay cosas que van a pasar que no tienen el peso que muchas veces nosotros le queremos dar. Pero también habrá momentos en que surjan tormentas que van a amenazarnos. Algunas veces en la vida pasarán cosas difíciles que podrán dejarnos en la desesperación. Y son estas tormentas las que, si nosotros somos honestos y somos responsables, son estas tormentas difíciles las que van a revelar el fundamento sobre el que hemos construido nosotros nuestras vidas. En los momentos bien difíciles de la vida es donde usted demuestra de qué usted ha sido, de qué usted está construido. Usted demuestra dónde está su fe puesta, en quién usted ha puesto su fe. Es en las tormentas donde usted descubre si usted está fundado en la obediencia y la religión. La no religión y el orgullo. Porque esos son los dos fundamentos débiles que dicen: dependo de mí. Cuando yo fundo mi vida en lo que yo hago, en lo que yo practico como ejercicio de fe, eso es un fundamento débil. Cuando yo fundo mi vida en decir: yo no le creo a Dios, no creo en ninguna iglesia, no creo en ningún pastor, yo voy a hacer las cosas a mi manera, eso es un fundamento débil. Ambos principios de fundamento son erróneos, son débiles porque dependen de usted. La persona que declara que no necesita ninguna muleta religiosa está construyendo sobre el fundamento del yo y del orgullo. La persona que vive para la obediencia y se mantiene religiosamente firme también está fundado en el yo y en el orgullo. Porque entonces todo lo que tú haces y todo lo que tú crees y todo lo que tú piensas está basado en un ejercicio que tú haces. Y yo vengo a decirle que si su fundamento es la religión, si su fundamento es la iglesia, si su fundamento es el pastor,
si su fundamento es estos ejercicios que nosotros hacemos y lo hacemos con excelencia, un día esto te puede fallar. Un día esto te va a defraudar. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres imperfectos. La iglesia es pastoreada por hombres imperfectos. Pero si eso es lo único que tú crees y eso es lo que te da vida a ti, cuando esto te falla, tu mundo se derrumba. Y si decides no creerle a Dios, no creer en la iglesia, no creer en ningún pastor y fundas tu vida con ese pensamiento, te vas a encontrar solo, te vas a encontrar desamparado. Y también cuando llegue la tormenta, vas a perecer. Y sé que esto puede parecer extraño, pero la verdad es que si estás anclando tu vida en lo que haces o lo que has hecho, estás construyendo tu vida sobre la arena. Estás construyendo tu vida en cosas pasajeras. No podemos reconocer la debilidad de nuestros cimientos hasta que llegue una tormenta. Voy a repetir, no podemos reconocer cuán fuerte o cuán débil es sobre lo que hemos construido hasta que llegue una tormenta. Tú puedes decir que este es tu mundo, que yo soy tu mundo, pero cuando llegue la tormenta a tu vida que viene a amenazarte, ahí es que vas a descubrir que esto no es el fundamento sobre el cual tú debías de construir. Jesús lo explicó en la parábola de los dos hombres que construyeron una casa, uno sobre la arena y el otro sobre la roca. Y vamos a mirar esto desde un punto de vista un poco más elevado, un poco diferente al que estamos acostumbrados. Porque siempre que vemos la historia, la narración de los dos hombres que construyeron, vemos a uno como malo y al otro como bueno. Veamos esto. Ambas casas parecían sólidas en apariencia y ambas casas parecían iguales. Y yo me atrevo a decir que podrían haber pasado muchos años en que los dos hombres vivieron sin ver un problema con la casa. Porque repito, tu fundamento solamente es revelado cuando viene la tormenta. Y es posible que tú hayas edificado sobre el fundamento equivocado y vivas 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años y como decimos nosotros los puertorriqueños de calle, y tú juras que todo está bien. Hasta que llegó la tormenta. Como suele suceder en la vida, las apariencias engañan. Y cuando llega esa tormenta, los vientos golpeaban las paredes mientras la lluvia golpeaba los cimientos. Y uno de los cimientos no podía ser sacudido porque estaba en una roca sólida. El otro comenzó a debilitarse debajo de la casa y entonces fue grande la caída, fue grande la ruina. En la vida surgirán tormentas y estas tormentas están diseñadas para revelar sobre qué tú has construido. Una traición, una enfermedad, una crisis, un dolor, una emoción, algo que tú vas a vivir que va a exponer, que va a revelar dónde tú has construido y sobre qué tú has construido. Porque es importante que tú entiendas esto. No construyes el fundamento,
Si lo haces, ya estás limitando el poder del esfuerzo propio. Estás limitado al poder del esfuerzo propio. Y el problema es que nosotros queremos construir el fundamento. Nosotros nos hacemos de unas ideas y nos hacemos de unos pensamientos de a qué se parece nuestra vida, a qué se debe parecer nuestra vida, cómo es esto que llamamos iglesia, cómo es esto que llamamos fe, cómo es esto que llamamos ministerio. Y entonces nosotros creamos el fundamento. Pero esta es la verdad. Si eres tú el que creaste el fundamento, si eres tú el que estableciste el fundamento, ya estás limitando al poder del esfuerzo, estás limitado al poder del esfuerzo propio, porque lo que tú hiciste, a eso tú estás limitado. Lo que tú criaste, cuando algo más grande que tú o la seguridad mundana te golpee, vas a temblar. Incluso estarás en peligro del derrumbe. Tu religión fracasará en ese día y tu orgullo fracasará. Porque fuiste tú el que construiste el fundamento. Debes construir tu vida sobre el fundamento que siempre sea más grande que tú. Y el único fundamento que es más grande que tú es el fundamento de la palabra. Todo lo demás está relacionado a quién tú eres. Todo lo demás viene del esfuerzo humano, viene del pensamiento humano, viene de la idea humana, viene de nuestra propia construcción. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, debo estar haciendo algo bien cuando todo me sale bien? ¿O has escuchado que alguien dice, ¿por qué Dios me está haciendo esto? Cuando algo difícil entra a tu vida. Y yo quiero decirte a esto para liberarte desde ahora. La verdad es que Dios no observa desde los cielos y arroja rayos de juicios cuando nos equivocamos, ni bendiciones cuando hacemos algo bueno. Tengo que repetir esto. Dios no está desde el cielo mirando para ver qué tú hiciste malo para castigarte. Pero tampoco está mirando desde el cielo para ver qué hiciste bueno para bendecirte. Eso es lo que la religión nos quiere enseñar a nosotros. Mire, si usted recibe algo hoy, reciba esto antes de apedrearme. ¿Ok? Hay principios que Dios ha incorporado en la vida que van a prosperar a quienes actúen sabiamente. Pero la sabiduría no evita las tormentas. Llévese esto con usted. Hay principios que Él ha incorporado a la vida que prosperarán a quienes actúen sabiamente. Pero la sabiduría no evita las tormentas de la vida. Cuando llueve, llueve para buenos y llueve para malos. Cuando hay tormentas que azotan las casas de los buenos y hay tormentas que azotan las casas de los malos. Y por más sabio que tú seas, por más cristiano que tú seas, por más santo que tú seas, nunca podrás obviar las tormentas que llegan en la vida. La facilidad y las dificultades no son la medida del favor de Dios hacia ti. Por eso, nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos y la gente que vive en países de primer mundo como este, tienen una teología chueca que pretenden enseñarnos que mientras más tú das, más Dios te da. Que mientras mejor es tu carro, mejor es tu casa, más bendecido tú eres. Que mientras más tú cobres en el trabajo, más bendecido tú eres. ¿Y cuán equivocados estamos?
Porque la bendición no consiste en lo que tú tienes o lo que tú alcanzas. Eso ni es bendición. ¿Sabe lo que es bendición? ¿Quieres saber en qué consiste la idea bíblica de bendición? En que tú sabes contentarte, sea cual sea tu situación. Sabes vivir en abundancia, sabes vivir en escasez. Sabes vivir alegre cuando estás sano, sabes vivir alegre cuando estás enfermo. Sabes alabar a Dios cuando todo está bien y sabes alabar a Dios cuando todo está mal, porque has aprendido a contentarte, sea cual sea tu situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es ser bendecido. Tú puedes hacer todas las cosas bien, pero aún así tendrás que enfrentarte a sufrimientos y a dificultades. ¿Qué fue lo que dijo Jesús a los discípulos? En este mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dijo, en este mundo van a tener tribulación. Y la palabra que Jesús usó en ese pasaje bíblico es una palabra que significa gran presión, angustia o tribulación. En la parábola de Jesús, ambos hombres fueron golpeados por la misma tormenta. Y la gente verá a uno como el juicio de Dios y al otro como la protección de Dios. Cuando la verdad es que Dios no estaba enojado con uno y bendiciendo al otro. Es que uno operó bajo un principio de reino. ¿Y cuál fue ese principio? Construyó su casa sobre la roca. ¿Están conmigo todavía? ¿O ya se desanimaron? El principio es que uno construye sobre la arena y el otro construye sobre la roca. Mire, ambos hombres trabajaron duro, pero uno confió en su trabajo y el otro confió en su fundamento. ¿En qué o en quién tú confías? ¿En tus ejercicios religiosos? ¿En tus prácticas religiosas? ¿En tu trabajo? ¿En tu profesión? ¿En el dinero que tienes en el banco? ¿O confía en aquel que dice la Biblia que nos creó, que nos llamó y que ha hecho de nosotros sacerdocio santo? ¿En quién tú confías? Porque un día tu fundamento va a ser expuesto. Podría haber uno construido una casa de una habitación o una mansión. La cantidad de esfuerzo no es el punto de la historia. Es donde residía el fundamento. Esto no se trata de cuán fuerte usted trabaja y cuán religiosamente usted trabaja. ¿Alguna vez usted ha pasado por alguna tormenta y usted le dice a Dios, pero te he sido fiel? Pero te he servido. Lo he dado todo por ti. ¿Alguna vez usted le ha dicho eso a Dios? ¿Cuán erróneos estamos? Yo le he contado esto a ustedes en ocasiones, pero vale la pena repetirlo para el momento. Yo estoy predicando en Guatemala. Estoy en un campo de Guatemala, un sitio le llaman Las Monjas. Y estoy predicando ahí. Y estoy en una campaña de una semana, al aire libre. Había un señor que era sordo y mudo, que todos los días venía a la campaña.
Era el primero que llegaba y ayudaba a poner las sillas, ayudaba a recoger. Cuando se acababa el culto, él recogía todo y después se iba. Yo me impresioné con ese señor, un señor ya mayor. Para ese entonces, para mí era un señor mayor. Ahora entiendo que estaba en todo su apogeo. Sí, porque para ese entonces era un señor como de 60 años. Y yo dije, este viejito. Y ahora eso lo pensé ahora mismito. Como pasan los años, ¿verdad? Pues ese señor, pues yo lo veía con todo su esfuerzo. Y yo sabía que él no escuchaba y él no hablaba. Ya el penúltimo día de la campaña, el pastor de la iglesia quiso llevarme a casa de un hermano que me iban a preparar una cena especial y compartir. Nos montamos en la jipeta, llegamos a un río, teníamos que bajarnos de la jipeta, cruzar el río en una balsa, y después había otra jipeta esperándonos para llevarnos a la casa donde íbamos a ir. Camino, dejando la jipeta para montarnos en la balsa, habían gente que cruzaba el río, no en la balsa, sino a pies, porque no tenían para pagar la balsa que los cruzaba al otro lado. Ellos cruzaban y usted los veía a ellos que tenían sus canastas y sus cosas, iban caminando así para cruzar el río. Entre esa gente que estaban cruzando el río, estaba el señor que era sordo y era mudo. Y yo le digo al pastor, ¿pero eso no es hermanito? Me dice, sí. Y yo le digo, ¿para dónde va? Hoy va para la iglesia. Y yo, pero a esta hora. Me dice, sí, es que él se tarda de 3 a 4 horas para llegar a la iglesia, porque él no tiene modo de transportación. Y yo lo miré al hermanito y lo saludé. Y dije, wow. Y por la noche, me dice, sí, esa es la parte más peligrosa, porque no había luces. No había ningún tipo de comodidad como las que hay ahora. Yo me quedé pensando en el hermano sordo mudo. Y eso me trabajó. Cuando terminamos de comer y fuimos para el culto, ya el hermanito estaba ahí preparando todo. Y yo empiezo a predicar. Hoy hay un mover de Dios bien lindo. Es el último día de la campaña. Y yo quiero cerrar con broche de oro. Habíamos orado. Había una manifestación de Dios bien linda. Y yo sentí una unción de sanidad divina en esos momentos. Y ahí fue donde cometí el error. Cuando estoy moviéndome en esa unción de sanidad divina y estoy mandando a pasar a la gente para orar por ellos, yo mandé a pasar al hermanito y yo puse mi mano sobre él y yo levanté un clamor al cielo. Y dije, Señor, aquí está tu siervo. Yo necesito que tú sanes a este hombre. Porque si alguien merece ser sanado en esta campaña, es este hermano. Señor, él cruza el río todos los días. Viene, y yo empecé a decirle como si Dios no supiera. Yo empecé a decir a Dios todo lo que el Señor hacía para llegar al culto. Y cuando él salga de aquí esta noche, yo quiero, Señor, si alguien necesita y merece que tú lo sanes, es este varón que es tu siervo, varón perfecto y justo, esforzado. Yo estoy abogando por él. Y el Espíritu Santo me reprendió. El Espíritu Santo me dice, ¿de cuándo acá tú determinas quién merece mi favor? ¿Quién merece mi gracia? Mi don es un don inmerecido. No hay nada que Él haya hecho que lo que mi hijo en la cruz del Calvario hizo que tenga menos peso. 1 Corintios dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando miras tu vida, ¿estás confiando en el fundamento que es Cristo? ¿O estás mirando lo que estás haciendo o has hecho por Dios? Señor, que yo he hecho, que yo soy, que yo vivo, que yo he dado.
Y muchas veces ese es el problema nuestro. Si tu confianza en tu relación con Dios se basa en sentir que has hecho suficiente, estás construyendo sobre la arena. Entonces, cuando la tormenta venga y todo lo que tú hiciste como pastor te traicionó, todo lo que hiciste como cristiano te traicionó, todas tus justicias y tus actos de justicia, te das cuenta que apestan ante la presencia de Dios. Porque lo que está sucediendo es que tu fundamento está siendo revelado. Y no es hasta que llegues al lugar donde tú le crees a Dios para todo. Y cuando le crees a Dios para todo, llegas al lugar donde entiendes y sabes que todo lo que Dios tenía que hacer por ti y para ti, ya lo hizo. Te salvó, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por los pecadores, de los cuales tú eras el primero. Tú eras el peor. Ese es el fundamento correcto sobre el cual debemos construir. Entonces, lo que haces bien no fortalece tu fe. Lo que haces mal no hace temblar tu fe. Todo lo contrario. La fe vence nuestras debilidades. Nuestras debilidades no vencen a la fe. Repito, la fe vence nuestras debilidades no vencen a la fe. Sin embargo, nuestras debilidades derribarán nuestros sentimientos personales del éxito. Las personas tienden a creer que si hacen lo suficiente por Dios y obedecen lo suficiente, su fe crecerá y Dios estará alegre con ellos. Y no es así. Tú no tienes el poder para hacer crecer la fe o agradar a Dios por medio del esfuerzo humano. Las obras tuyas no vencen al pecado. El esfuerzo personal no vencerá el pecado. Mira qué es lo que vence el pecado. Y mira qué es lo que vence esas tormentas que quieren azotarte. Se lo leí en 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Este pasaje nos dice dos cosas. Primero, una vez que naciste de Dios, al confiar en Cristo, ya eres un vencedor. ¿Cuántos saben o tienen a Cristo en su corazón? Levante la mano. Que usted dice, yo sé que Cristo está en mi corazón. Levante su mano. Ya tú eres un vencedor. Pero estoy sin trabajo, eres un vencedor. Estoy enfermo, eres un vencedor. Estoy triste, eres un vencedor. Me dejó la esposa, eres un vencedor. Se murió, eres un vencedor. Porque nada de eso determina quién tú eres. Dios es el que lo determina. Y fue determinado en el momento que le creíste a Él para el nuevo nacimiento. Y segundo, cuando la vida entonces intenta levantarse, el poder que vence al mundo es tu fe, la fe en Cristo. Y por eso puede decir, como dijo el patriarca en la Biblia, aunque me mate, en Él confiaré. No la fe en la religión, no la fe en el esfuerzo personal o tu capacidad para salir de la tentación por tu voluntad propia. La victoria ya está en Cristo. Ya tú sabes que lo que Dios tenía que hacer por ti, Él lo hizo y fue salvarte. Y todo lo demás es gravy. Sí, todo lo demás es gravy. Que tienes trabajo, eso es gravy. ¿Sabe lo que es gravy, verdad? ¿No sabe lo que es gravy? ¿Alguien no sabe lo que es gravy? ¿Sí? Que estás en salud, eso es gravy. Que tus hijos están bien, eso es gravy.
que tienes buena educación, que tienes una buena casa, que tienes un buen carro, eso es gravy. Porque hay cientos de miles de gente que no viven en este país, que viven en sitios de tercer mundo, que no tienen los recursos que tú tienes, que viven en un ambiente donde le apesta la vida y le creen a Dios y le dan gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Los otros días hablaba eso con nuestra hermana aquí, Ingrid, ¿verdad? Estábamos hablando de eso. Y muchas veces Dios permite las tormentas en nuestras vidas. Que lleguemos al lugar donde nos apesta la vida. Para que entendamos que no es lo que teníamos o lo que tenemos en el banco lo que le da valor a nuestra vida, que es el saber que Dios vive en nuestros corazones, que Él reina en nuestros corazones. Y aprendes a servirle a Dios. Por eso es que Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es el que premia a los que le buscan. ¿Y cómo es que Él nos premia a nosotros? Con la salvación del alma y el perdón de nuestros pecados. Por eso yo tengo problemas con la teología de la prosperidad barata que se nos quiere predicar hoy en día. Sí, porque es una prosperidad barata, porque es una prosperidad que depende de un fundamento creado por nosotros. Cuando la verdad es que la prosperidad bíblica es aquella donde construimos en Cristo Jesús, en la verdad de su palabra, en la bondad de Dios para con nosotros. Den un aplauso a Dios. Y la única forma en que puedes agradar a Dios es caminando en fe. No es siendo perfecto, no es siendo el más santo, no es siendo el más bendecido, es creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. Y a través de Cristo, Dios te invita a una comunión con Él a través de su amor perfecto. Y es ahí donde Él te dice, déjame ocuparme de tu humanidad. Pero pasamos tanto tiempo luchando contra cosas que Jesús ya ha conquistado, que nunca llegamos a descubrir la invitación a entrar en comunión con Dios. Y tratamos de buscar a Dios por medio de nuestros esfuerzos. Tratamos de buscar a Dios por medio de nuestra religión. Tratamos de buscar a Dios por medio de nuestra justicia propia, en vez de buscarlo a través de la fe. En vez de creerle a Él y crear una relación con Él. Mire, hermano, por eso es que nosotros tenemos un llamado a fe. Ese llamado donde el pecado pierde el poder sobre nosotros. Ese llamado donde nuestra humanidad ya no nos castiga. Porque ahora sabemos que somos amados. Ese llamado donde lo que pasa en la vida no define quiénes somos nosotros. Y ese llamado donde no importa cómo estemos y cómo nos sintamos, Dios sigue siendo Dios. Y podemos llegar a Él y a veces llegamos atribulados. A veces llegamos cargados. Y a veces llegamos con nuestras malas crianzas. Y a veces llegamos con nuestras exigencias. Y a veces llegamos con nuestra teología pobre, donde le decimos, tienes que sanar a este hombre porque él lo merece. Y Dios nos ve desde arriba y dice, me acuerdo que eres polvo. Oh hombre, ¿quién tú te has creído que tú eres? A veces nos olvidamos que Él es Dios.
Pero como Él es tan bueno, mire lo que dice Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, tráeme papel a mí también. Sí, tráeme papel a mí también. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias, varón de Dios. Gracias, hijo. Gracias. La nube de testigos son los testimonios de aquellos que han experimentado el poder de la fe. Son los ejemplos de la Biblia, así como los ejemplos de personas comunes que han experimentado tormentas y que su fundamento ha sido expuesto, pero su casa no se cayó. O no sé si me estás escuchando. ¿Cómo sabemos que podemos llegar? Porque sentado al lado de nosotros puede estar alguien que su casa podía haberse derrumbado, que su mundo podía haberse acabado y que ha vivido o está viviendo algo que cuando tú lo ves así de vuelo de paro, tú dices, yo no pudiera soportar eso. Pero ellos lo han soportado porque un día construyeron su casa sobre la roca. Mire, hermano, no podemos correr la carrera de la vida cristiana victoriosa mientras estemos obstaculizados por el pecado, que fácilmente nos enreda. Y por eso dice, número 1, mira la nube de testigos que tienes. Ellos han vencido porque construyeron sobre las rocas. Por lo tanto, despójate de todo peso de pecado. ¿Y qué es eso? Aquellas cosas que nosotros asumimos que son livianas y que no nos hacen daño. Aquellas cosas que nosotros asumimos que no tiene nada de malo. Yo hago esta pregunta siempre en la clase de los Timoteos. Si yo lo invitara a usted a una carrera, ¿usted puede correr con pantalones largos puestos? Sí. Si yo lo invito a usted a ir al gimnasio para alzar pesas, ¿usted cree que usted puede alzar pesas con una chaleca? Sí. Pero ¿qué es lo que pasa cuando usted trata de hacer cualquier tipo de ejercicio, pero no está vestido debidamente para él? No puede poner su mejor esfuerzo delante. Entonces, lo que el escritor a los hebreos está diciendo es, número uno, pon los ojos en Jesús. Número 2, mira el ejemplo de aquellos que han mostrado que se puede construir sobre la roca y cuando venga la tormenta, sobrevivir la tormenta. Y número 3, si vas a correr esta carrera, suelta cosas que no te dejan poner tu mejor cara, tu mejor pies hacia adelante. Despójate de esas otras cosas. ¿Y cómo yo lo hago? La Biblia dice que Jesús lo hizo enfrentando la cruz, poniendo su gozo delante de él. No mirando lo que te aflige, no mirando lo que te debilita, no mirando lo que la carne te dice, no puedes y no llegarás, sino mirando la promesa que hay delante. En el mundo tendrás aflicción, pero si tú pones tu fe en Cristo,
puedes confiar porque Él ha vencido al mundo. Ahora, el problema es que vivimos la vida peleando todo el tiempo. Peleando con nosotros, peleando con los demás y peleando con Dios. Y lo otro, que es aún peor, vivimos la vida siempre a la defensiva, protegiéndonos de aquello que nosotros identificamos que nos hace daño. Y tú no fuiste diseñado para vivir tu vida a la defensiva, sino a la ofensiva. Estamos llamados a correr con resistencia. Usted no está llamado a luchar contra el pecado. Con el pecado brega Dios. Usted no está llamado a luchar contra su humanidad. De su humanidad se encarga Dios. Usted está llamado a creerle a Dios y a soltarlo todo a las manos de Dios. Hoy Él te va a decir, como le dijo a Pedro: Satanás ha pedido tu alma para zarandearla como a trigo, pero Dios ha intercedido por medio del Espíritu Santo por ti ya, para que una vez la tormenta azote tu vida, tu fundamento sea el correcto y tu fe no falle. Y una vez tú hayas vencido, vuelva a tus hermanos y les diga a ellos: mira lo que hizo Dios conmigo a pesar de quien yo soy. ¿No fue eso lo que hizo Pedro? Yo me imagino a Pedro diciéndole a todo el mundo: yo negué a Jesús una vez, yo maldije, pero Jesús me perdonó. Pastor, ¿y cómo yo hago esto? Yo sé que la carne es débil, pero la Biblia dice que el espíritu es fuerte y está dispuesto. Y yo vengo a decirte esto y con esto voy a terminar. Nosotros todos en la vida vamos a llegar a un lugar donde humanamente hablando, emocionalmente hablando y psicológicamente hablando, vamos a fracasar. Porque un día vendrá una tormenta que está diseñada para revelar tu fundamento. Pero entiende esto: aunque tú hayas edificado en el lugar equivocado, en el fundamento equivocado, igual que Pedro, te voy a decir esto: el fracaso que Pedro pensó que lo descalificaba para el propósito de Dios fue en realidad una bendición. Su mayor vergüenza fue una herramienta que lo obligó a dejar de mirarse a sí mismo y comenzar a depender de Dios. Después de un fracaso total, nació la fuerza total. Porque la tormenta vendrá y tus cimientos serán expuestos. Y si construiste sobre la roca, le darás gloria a Dios y testificarás a otros de lo que solamente Dios puede hacer. Pero si tu fundamento no fue el correcto y construiste mal, entonces tienes el privilegio de aprender y reconocer que el poder es de Dios y que creyéndole a Dios podemos vencer. Mire, no fue la falta de fe de Pedro que lo llevó al fracaso, sino el enfoque equivocado lo que causó los problemas de Pedro. Pedro dijo: yo pelearé por ti, yo te defenderé,
yo iré a la muerte por ti, porque yo te amo más que todos estos. La construcción de la casa de Pedro era en quien era él. Mi pregunta a ti hoy es: ¿cuál es el fundamento sobre el cual estás construyendo? El principio es cierto, ya que sea estés mirando a la carne en busca de tentación, o mirando a la carne por arrepentimiento, o mirando a la carne en busca de fuerza para hacer el bien. En el momento en que te concentras en ti mismo, estás en la carne y atado por tus limitaciones y tus debilidades. Esto no se trata de nosotros, se trata de Él. Yo le invito a estar de pie.